Hola mis queridos amigos de YouTube y de todos los que me siguen en las redes sociales. Estamos muy contentos porque ya estamos alcanzando la cifra de 80,000 suscriptores. Gracias a ese apoyo que nos han brindado en el canal. Y estoy seguro que en los próximos 2 a 3 meses estaremos completando esa cifra mágica de 100,000 suscriptores que todo youtuber desea alcanzar como primera meta. Para eso cuento contigo. Hoy traemos, como hemos venido haciéndolo a lo largo de todo este año, otra entrega que tiene que ver con este libro del maestro Brian Tracy, Si lo crees, lo creas. Un libro por demás maravilloso, pero tengo que hacer la aclaratoria, no me están pagando por esta publicidad, lo estoy haciendo sencilla y llanamente por la experiencia personal y el aporte que este libro me ha dejado. Y por los comentarios que muchos de ustedes ya me han dicho que el libro les ha dejado cosas muy valiosas. Hoy traemos otra entrega sobre este libro que tiene que ver con 5 claves maravillosas que a la hora de aplicarlas, a la hora de ponerlas en práctica, va a mejorar notable y significativamente esas relaciones interpersonales, que muchas veces nosotros no sabemos por qué aquel o el otro no le caí bien o por qué se rompió una comunicación cuando de verdad ni siquiera nos hemos dado cuenta que eso aconteció. Si tú estás interesado realmente en ponerte en un ejemplar de esto, suscríbete a nuestro canal, déjanos un comentario y al final del mes estaremos haciendo un sorteo y te lo haré llegar a tu país sin costo alguno. Será un ejemplar maravilloso que aparte de las grabaciones y de los audios que ya están de este título de Si lo crees, lo creas, también puedas tenerlo así impreso en esa mesa de noche o en ese buró, como se dice aquí en México. Así que comencemos. 5 claves que determinan el éxito en las relaciones humanas. Ser aceptado. Sentir que somos apreciados y admirados a la vez, acompañados de una cuota de aprobación y sabiendo que nos escuchan cuando hablamos, es la mejor vitamina para fortalecer nuestra autoestima. Por eso, queremos compartir contigo 5 claves que determinan el éxito en las relaciones humanas, las cuales surgen de tu propia inteligencia emocional, que según Daniel Goleman, lo más importante de estas cualidades es la persuasión, ya que ésta demuestra cuán equilibrado se puede encontrar un individuo o una persona. La pregunta que hoy te hacemos: ¿quieres conocer tu nivel de inteligencia emocional y cuán equilibrado estás? Por otro lado, ¿quieres saber cómo se experimenta o qué siente una persona cuando es aceptada y reconocida? Y que esto a la vez pueda ser de utilidad para tú poderlo aplicar a otras personas para ayudar en tus relaciones interpersonales. Por eso te pedimos que nos acompañes a través de este recorrido que el maestro Brian Tracy en su libro Si lo crees, lo crea, nos comparte una extraordinaria reflexión sobre 5 claves que pueden determinar el éxito en tus próximas relaciones interpersonales. Comencemos. La clave del éxito en las relaciones humanas es simple. ¿Cómo se traduce y de qué manera lo podemos resumir? Lo resumimos en los siguientes términos y en las siguientes palabras: hacer que los demás se sientan importantes. Por eso hoy queremos compartir estas 5 claves que tienen que ver de qué forma y de qué manera puedes lograr no solamente ayudar a desarrollar la autoestima en cada persona, en cada oportunidad que se te presente, porque ello es lo que va a determinar
el éxito o fracaso en esas relaciones personales. Por eso permíteme decirte, todo lo que haces o dices para que otras personas se sientan importantes aumenta tu autoestima y tu sentido de valor personal. Cuando haces que las personas se sientan importantes, se gustan y se respetan más, al mismo tiempo también te quieren y te respetan más y están, oye bien, dispuestas a ser guiadas, dirigidas e influidas por ti. En cierta ocasión a Daniel Goleman, el autor del famoso libro Inteligencia Emocional, fue entrevistado por la revista Fortune. Una vez que hicieron esa entrevista, le preguntaron, ¿cuál es la cualidad más importante de la inteligencia emocional? Él, sin titubeo alguno, respondió de una manera directa, de todas las cualidades. Tu nivel de persuasión es la mejor medida de cuán plenamente integrado e equilibrado te encuentras. Es decir, el nivel de tu autoestima determina en gran medida tu nivel de persuasión y cuánta influencia tienes sobre los demás. Lo mucho que te gustes determina en gran medida la importancia que le das a otras personas cuando están a tu alrededor. Seguramente habrás escuchado ese refrán o ese dicho popular que dice: no te amo por lo que eres, sino por cómo me haces sentir cuando estoy contigo. Cuando las personas se sienten valiosas y respetadas en tu presencia, te conviertes en una persona persuasiva e influyente. Maya Angelou, la poeta, llegó a escribir en cierta ocasión: la gente muy pronto olvidará lo que dijiste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Por eso, hoy permíteme compartir estos 5 comportamientos que puedes practicar de una manera cotidiana y que al experimentarlos tú de manera personal lo puedes poner en práctica para los demás, porque en primer lugar estarás desarrollando tu propia autoestima y al mismo tiempo estarás desarrollando la autoestima en otras personas. ¿Cómo se traduce eso? De una manera sencilla: hacer que se sientan importantes los demás y propiciar que les gustes y quieran ayudarte. Ahora bien, para poder recordar de una manera memotécnica estas 5 claves, y la regla es muy sencilla. Estas 5 claves comienzan con la letra A, y la primera de ellas, toma nota, es lo que se llama la aceptación. La raíz de la autoestima es la autoaceptación. ¿Qué tanto se aceptan las personas a sí mismo o a sí misma? Está determinado en gran medida por la forma en que se sienten completamente aceptadas por las personas que las rodean. La necesidad de aceptación se encuentra en la raíz de muchos comportamientos, tanto personales como políticos. La gente clama por ser aceptada tal como es, en sus propios términos. A menudo responde con enojo o tal vez con frustración cuando otras la rechazan por cualquier razón o por cualquier otro motivo. Por ejemplo, para ilustrar lo que queremos decir con esto de la aceptación. En el punto crítico del libro que dio lugar a la película El diario de Bridget Jones, ocurre justamente cuando esta mujer, Bridget, conoce a un hombre al que le gusta por quien es. Todos sus amigos estaban asombrados. No podían creer que en realidad haya un hombre que quiera a una mujer tal como es. Cuando te gustan y aceptas a las personas tal como son, apelas a una de las emociones más profundas de la naturaleza humana: el deseo de la aceptación incondicional de otras personas. Ahora bien, pudieras preguntarte: ¿y cómo expresas aceptación? La respuesta, muy sencilla: solo
sonríes. Hay un viejo dicho que dice que se requieren más músculos para fruncir el ceño que para sonreír. Cuando sonríes a otra persona, simultáneamente reconoces su valor, apruebas su apariencia, expresas tu placer de ser su compañía. Cuando le sonríes a otra persona, se siente más valiosa e importante y su autoestima, créemelo, aumenta. A veces, una sonrisa puede ser tan poderosa que cambia el estado de ánimo de una persona. La atrae irresistiblemente a otra persona y muchas veces, y muy a menudo, lleva a la gente a casarse e incluso a establecerse felizmente por el resto de su vida, solo con una sonrisa. Ahora, te tengo una extraordinaria noticia. Todo lo que haces para elevar la autoestima de otra persona también aumenta tu propia autoestima. La Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. En otras palabras, lo que esto significa es que obtienes más placer y más satisfacción personal al dar de ti mismo y aceptar a los demás de lo que ellos reciben. Cuando pasas el día haciendo y diciendo cosas que hacen que las personas se sientan más valiosas e importantes, te sientes más valioso e importante. Del mismo modo, todo lo que haces o dices que hiere o reduce la autoestima de otra persona también va a afectar y va a reducir tanto la autoestima de esa persona como la tuya. Si te vuelves negativo o te enojas con otra persona, ¿qué crees? Te vas a sentir negativo y enojado contigo mismo. Cuanto más amabilidad y calidez le expreses a otro, más amabilidad y calidez tendrás para ti. Ahora bien, la segunda actitud que debes de mantener para poder elevar la autoestima en una persona es lo que se llama manifestar aprecio hacia esa otra persona. ¿Por qué te decimos esto? Porque cada persona tiene una profunda necesidad interior de ser apreciada, tanto en ella como en ti y como en cualquier otro tipo de persona. Por lo que esto realmente se hace una clave fundamental. Cada vez que expresas aprecio a otra persona por cualquier motivo, ¿qué crees que va a pasar? Su autoestima aumenta inmediatamente. Por ende, se gusta más y como resultado le gustas aún más porque eres tú quien está generando este sentimiento en tal persona. Te voy a poner un ejemplo. Tuve un amigo en la universidad que recibió un regalo el día de San Valentín de parte de su novia que le causó tal impacto que no pudo evitar decírselos a todos. Y déjame decirte, nunca lo he podido olvidar y nunca ha podido esa persona olvidar lo que hizo su novia. ¿Qué crees? Escribió una lista de 100 razones por las que lo amaba, según ella, hacia él. Imagina por un instante obtener una lista de alguien importante para ti que te dice cientos de razones por las cuales tú como individuo o persona eres importante para él o para ella. Créemelo que esto puede cambiar tu vida de una manera radical para siempre. Tú de repente pudieras estarte preguntando, ¿y cómo expreso el aprecio? Como te lo dije anteriormente, de una manera sencilla, es decir gracias en cada ocasión. Esta frase parece algo mágico, tiene un efecto poderoso en otras personas, el decir gracias. Cuando agradeces y aprecias a una persona, se siente tal persona tan valiosa, se siente que lo que está haciendo es mejor y de mayor calidad que cualquier otro tipo de cosa.
Mientras más le agradeces a las personas, es más probable que hagan un trabajo de mayor calidad. Cuanto más le agradeces a la gente, mucho más motivada estará la gente para hacer las mismas cosas que te hicieron agradecerle en primer lugar. Podemos decir en este momento que a lo largo de los años, la vida me ha premiado y me ha privilegiado de poder haber viajado a más de 120 países. Pero ¿qué crees? Las primeras palabras que siempre aprendo cuando voy a un nuevo país son las siguientes: por favor. Y la segunda, gracias. Con estas dos palabras puedes arreglártelas en cualquier parte del mundo cuando dices por favor o cuando dices gracias en cada ocasión que se te puedan presentar. Te puedo decir, las puertas se abrirán para ti, las personas te ayudarán y todos allanarán tu camino. La pregunta es, ¿quién no quiere esto a lo largo de su vida? Ahora bien, lo más interesante que cuando en tu familia y en tu trabajo sonríes continuamente y dices por favor y gracias en cada ocasión, incluso si no hay ninguna razón para hacerlo, créemelo que cada vez que hablo con alguien de mi negocio o de mi familia, termino la conversación con un agradecimiento. De alguna manera voy a mostrarle que estoy agradecido hacia esa persona que me ha prestado un servicio, incluso por el mismo hecho de estar vivas. ¿Y qué crees? Y las personas siempre van a responder de manera positiva y cordialmente cuando expresas aprecio por ella. La tercera clave de acciones que debemos de hacer para poder mejorar nuestras relaciones interpersonales y poner el mundo a nuestros pies es cuando nosotros demostramos admiración hacia las personas. Por eso Abraham Lincoln en cierta ocasión dijo: a todo el mundo le gusta un cumplido. Cuando felicitas a otra persona por algo, su autoestima aumenta y su autorrespeto también. Se siente feliz consigo misma y mucho más feliz de estar en tu presencia. Cuanto más específicamente admires algo en la vida, el trabajo o la personalidad de otra persona, mayor será el impacto que tú podrás lograr en los sentimientos de esa persona. La gente estará muy orgullosa de los rasgos que has desarrollado a lo largo de tu vida, a veces con gran esfuerzo y disciplina. Siempre se siente halagada cuando alguien nota un rasgo particular en cuyo desarrollo seguramente esa persona haya invertido mucho tiempo y mucho esfuerzo. Por ejemplo, cuando le dices a una persona: eres muy puntual, eres muy disciplinado, eres un buen oyente. ¿Qué crees que estás logrando con estas personas? Pues algo muy sencillo. Estarás felicitando a tales personas por el entorno donde esas personas se están desenvolviendo. Esta es una hermosa oficina cuando te refieres a su entorno de esas personas. O esta es una hermosa sala de estar cuando lo compartes en casa o en el lugar de tus amigos cuando te han invitado a sus casas. ¿Qué crees que va a pasar? Las personas se sienten realmente admiradas porque reconocen el tiempo que les ha llevado invertir justamente en esa realización. Y justamente dentro de su pensamiento y dentro de su entorno, ellas se van a sentir halagadas cuando lo notas y cuando la felicitas. Además de eso, podemos decirte lo siguiente: puedes felicitar a las personas por sus posesiones personales o tal vez hasta incluso por su propia vestimenta.
Un ejemplo que quiero ilustrarle. Tienes un maletín o tienes una bolsa muy bonita. Ese traje se te ve bien o ese vestido te queda perfecto, te luce. Cada vez que nosotros podamos expresar frases, expresiones genuinas y sinceras hacia los demás, dando un cumplido genuino, ¿qué crees que las otras personas, cuando lo haces hacia ellas, podrán sentirse? Permíteme decirte, las personas se sentirán más felices e importantes inmediatamente cuando reciben ese cumplido de parte tuya que, vamos a decir así, destaca, da como un brillo, da una connotación completamente cuando lo haces de manera particular y si lo haces de manera pública, muchísimo mejor. La cuarta clave tiene que ver con algo sumamente interesante y es lo que se conoce como aprobación. Esta es la cuarta A, aprobación. De allí que se dice que los niños lloran por ello y ¿qué crees? Los hombres adultos mueren por ello, por la aprobación. Una de las definiciones de autoestima es el grado en que una persona se siente digna de elogio. La alabanza satisface uno de los anhelos más profundos de la naturaleza humana. Cada vez que alabas a una persona por cualquier cosa, ésta sea grande o pequeña, inmediatamente aumenta su autoestima y crece su sentido de valor e importancia personal. De hecho, en los negocios, la aprobación y el reconocimiento van de la mano. Lo que sea que apruebes y reconozcas en otra persona, obtendrás más de ello. Cuanto más apruebes el comportamiento de una persona en un área particular, esa persona, créeme, que repetirá ese comportamiento para que pueda obtener mucho más aprobación y reconocimiento en el futuro. El uso de la aprobación continua es una forma maravillosa de desarrollar conductas habituales en otros, ya sea en adultos como en niños, porque déjame decirte, son tan útiles tanto para ellos como para ti mismo que los puedas estar demostrando. Cuando se trata de comportamientos menos deseables, si en lugar de criticar a una persona por su bajo rendimiento, simplemente lo ignoras, ese bajo rendimiento, créemelo, que se detendrá gradualmente. Cuando simultáneamente das aprobación y reconocimiento por un excelente trabajo o desempeño, esa misma persona estará mucho más motivada para hacer mucho más de las cosas por las cuales obtienes esas recompensas positivas y mucho menos de aquellas cosas por las cuales no recibe ningún tipo de comentario. Ahora bien, la clave de la aprobación, oye bien esto, la clave de la aprobación es hacerla específica e inmediata. En lugar de decir a tu hijo, eres un gran niño, puedes decir, hiciste un excelente trabajo limpiando tu habitación esta mañana. En lugar de decirle a tu secretaria o a tu asistente, estás haciendo un trabajo maravilloso, deberías decir, escribiste ese informe o redactaste ese documento de una forma tan estupenda y tan siquiera sin tener ningún tipo de errores. ¡Wow! ¡Tremendo! Eres realmente excelente en lo que haces. Cuando utilizas esas frases y esas oraciones, ¿qué crees? Obtendrás más de lo que apruebes. Así que aprueba específicamente y aprueba, déjame decirte otra cosa, inmediatamente después del acto para un impacto máximo. Si una persona hace un gran trabajo al principio del mes y lo menciona hasta el final, tiene muy poco poder de motivación. Igual con tu hijo, igual con tu esposa, igual con cualquiera, ya sea tu propio amigo. Todo el impacto de la aprobación
se habría agotado simple y llanamente porque dejaste transcurrir el tiempo, no lo hiciste en el momento. Por eso, cuando elogias a una persona, hazlo inmediatamente después que ha hecho algo positivo o útil. Esto que va a permitir aumentar significativamente la probabilidad de que esa persona repita ese comportamiento en un futuro muy cercano. Ahora bien, además debes de considerar esto. Cuando elogias a las personas frente a los demás, oye bien esto, multiplicas el impacto de ese elogio sobre su propia autoestima y su comportamiento posterior. Dijo Ken Blanchard en su libro El Ejecutivo al Minuto, recomienda que atrapes personas haciendo algo bien. Cuando elogias a las personas frente a los demás e incluso te jactas ante los demás sobre el desempeño superior de la persona que tienes frente de ti, generalmente se siente halagada y al mismo tiempo avergonzada y motivada. Todo esto ocurre dentro de su interior al mismo tiempo. Cuando elogias a una persona frente a un grupo de otras personas, ¿qué es lo que haces? Multiplicas las emociones positivas que esa persona puede sentir. Aumentas de manera significativa la probabilidad de que repita de una manera ansiosa ese comportamiento en el futuro. Al mismo tiempo, ¿qué crees? Motivas a los demás que aplauden a querer involucrarse en ese comportamiento para que puedan recibir elogios y aprobaciones tanto en público como en privado. Hay una manera en la cual debemos de aprender a retroalimentar algo cuando las cosas no salen bien. ¿Y qué es? Si debes de dar una retroalimentación a una persona para corregir algo acerca de su rendimiento deficiente, ya sea de cualquier tipo, la recomendación hazlo de manera privada, fuera de la vista y del oído de otras personas. Con esto, ¿qué estarías logrando? Reduciendo drásticamente el impacto negativo de una evaluación del rendimiento. ¿Y qué vas a lograr con esto? Hacer que sea más probable que esa persona escuche lo que estás diciendo y que la próxima vez, ¿qué crees que va a hacer? Lo va a hacer mucho mejor. Finalmente, la quinta clave que queremos compartir en esta grabación contigo es lo que tiene que ver a la atención. Esta es la quinta letra A de todas las claves que te hemos mencionado para lograr mejorar una interrelación personal. Aquí tenemos la quinta palabra, atención. Una vez que ya entendemos la importancia de esta última clave sobre la atención, quiero que sepas que una de las formas más poderosas de decirle a la gente que es importante y que podamos ayudar a elevar su autoestima se llama poderle escuchar atentamente. Las personas efectivas son buenas oyentes. Las personas populares son buenas oyentes. Los líderes son buenos oyentes. En lugar de hablar todo el tiempo, las personas más queridas y respetadas son absolutamente excelentes escuchando atentamente a los demás. En lugar de hablar, hacen preguntas. Parece haber una relación directa entre la cantidad de preguntas que hacen y cuánto le agradas a las personas que confían y pueden confiar en ti. También existe una relación directa entre la cantidad de preguntas que una persona puede hacer y la cantidad de tiempo que puedes escuchar. Y cuanto más escuchas a otra persona, cuanto esta persona esté hablando, más le gustará a la otra persona. ¿Y qué crees? Esta podrá confiar mucho más en ti y estará abierta a ser influenciada por ti. Por eso, hoy queremos decirte, aprende a escuchar
atentamente y vívidamente para poder mejorar tus relaciones. Esperamos que estas 5 claves que te hemos compartido el día de hoy, que te ayudan a ti en lo personal a mejorar tu autoestima, también puedas entender que si quieres mejorar tus relaciones humanas, debes de considerar estos 5 aspectos hacia las otras personas para que les puedas ayudar a desarrollar su propia autoestima, haciendo con esto que esas personas quieran colaborar contigo, apoyarte en todo lo que puedan estar haciendo y recordar la frase que decía Daniel Goleman: una de las cualidades más importantes en la inteligencia emocional es el poder persuadir. Y poniendo en práctica estas 5 claves, créeme que podrás persuadir a mucho más personas que te puedan seguir, que te puedan apoyar y que puedan hacer equipo para poder alcanzar el éxito de cualquier cosa que te puedas proponer hacer. Hasta una próxima. Me despido de ustedes.